Para los boxeadores no nacidos en México, es necesario sí o sí enfrentarse contra un mexicano. Muchos peleadores han desarrollado su carrera deportiva sin enfrentarse a un mexicano, contando con el desprecio de muchos admiradores del estilo mexicano, pues para ellos era indispensable que se tuviese que enfrentar contra un peleador nacido en tierras aztecas. En medio de esta necesidad que tienen los boxeadores alrededor del mundo de enfrentarse contra un manito, algunos de ellos se han tomado en serio el papel de enfrentarse contra uno de ellos, teniendo gran éxito ganándole a muchos mexicanos, obteniendo el apodo de Mata Mexicanos, lo que les ayuda a sostener un renombre en el mundo boxístico. Sin embargo, en algún momento se han chocado duro contra el muro, iban muy contentos ganándole a mexicanos, hasta que se chocaron contra un mexicano que les dio la lección de sus vidas. Antes de iniciar con el video, quiero decirte que en el orden que están los peleadores no significan que una u otra victoria es la más importante. La importancia de aquella victoria estará sujeta a tu opinión. Ten en cuenta que te dejo el enlace en las tarjetas de la historia de cada uno de estos peleadores. Existía una rivalidad entre él y yo. Número 5. Shane Mosley fue un brillante peleador de un récord amplio, en donde hizo 61 peleas, de las cuales ganó 49, 41 por nocaut. Desde el día que debutó como profesional en 1993, pudo sostener su récord invicto hasta el año 2001, un total de 38 peleas en las cuales se enfrentó a muchos mexicanos. El primero de ellos fue Roberto Urías, que caería por nocaut en el año de 1993. Así la lista de mexicanos derrotados por Mosley fue creciendo, entre los cuales estaban peleadores como Miguel Peña, Juan Manuel Aranda, Paulino González, Francisco Rodríguez, Óscar López, Narciso Valenzuela, José Luis Madrid, Raúl Hernández, Mauricio Aceves, Ramón Félix, Manuel Gómez y para el año 2000 a Antonio Díaz. Para este momento tenía 36 peleas. De esos 36 encuentros, 13 peleadores eran mexicanos y todos habían caído derrotados bajo los puños de Mosley. Para el 2003 peleó contra Raúl Márquez y en el 2005 contra José Luis Cruz para completar 15 peleadores mexicanos, pero faltaba todavía sumarle más mexicanos derrotados en su lista. Para el año 2016 completaba 52 peleas, entre ellos 16 mexicanos caían bajo sus puños, contando a Antonio Margarito, que cayó noqueado en el round número 9 el 24 de enero del año ya mencionado, ganando el título peso welter de la AMB. Mosley se convertía en uno de los boxeadores con más mexicanos derrotados en su historia, así que el mote de Mata Mexicanos no le quedaba grande para él. Sugar Mosley pensaba sumar el mexicano número 17 derrotado por él, pero esta vez la tendría un poco más difícil, pues el 5 de mayo del 2012 pelearía contra Saúl El Canelo Álvarez. Hay que resaltar que para este momento el Canelo era un jovencito, sin embargo los dos brindarían una buena pelea. Esa racha de pelear contra mexicanos y ganarle a todos terminaría contra Saúl El Canelo Álvarez, parando hasta ahí los grandes números que tenía Mosley frente a peleadores mexicanos. Hay que resaltar que Mosley solamente fue derrotado por un mexicano de 17 que enfrentó. Solamente Saúl El Canelo Álvarez fue capaz de sacar la cara por México, esto contra Mosley. Número 4. Juanma López. Juanma López es un boxeador puertorriqueño. Empezó su carrera deportiva en el año 2005, haciendo peleas consecutivamente. El último hombre que enfrentó en el 2005 también era el primer mexicano en su carrera. Este fue Manuel Sarabia. Así empezó una racha de 8 peleadores mexicanos que cayeron bajo los puños del puertorriqueño. Luis Caro, Gilberto Bolaños, Alberto Chuck, Sergio Méndez, Edel Ruiz, José Alonso y Cuauhtémoc Vargas perdieron todos, la mayoría por nocaut, contra el puertorriqueño. El boricua completaba 8 mexicanos que caían bajo sus puños y todavía le faltarían 3 más para sumar en su gran récord. Para el año 2008 tenía 23 peleas y había enfrentado a 11 mexicanos. Entre ellos solamente me falta por mencionar a Hugo Dianzo, Daniel Ponce de León y César Figueroa. 53 seconds yet to go. Perfect hook. Another perfect hook. Another perfect hook.
El puertorriqueño se erigía como un mata mexicanos. Su invicto se sostenía sobre una gran pirámide en la cual debajo de sus pies estaban 11 nacidos en tierras aztecas. Pero faltaba sumarle a alguien más. En el 2010, Rafael Márquez cayó noqueado en el round número 8 frente al puertorriqueño. Juanma López quería completar 13 mexicanos derrotados por sus golpes, así que el 16 de abril del 2011 programó una pelea en Puerto Rico contra Orlando Salido, un guerrero mexicano que sería el muro contra el que Juanma López se chocó ese día. El mexicano Orlando necesitó 8 rounds para vencer por nocaut técnico al puertorriqueño. Big right hand by Salido. Juanma's in trouble again. Lopez in trouble again indeed. Oh, he gets nailed with a big right hand. That's it. This is it. Close to it. Hasta ese día fue la emocionante racha que tenía sobre mexicanos. Manuel Lopez, one big shot away from being no more is he undefeated, and Salido has pulled it off. El puertorriqueño no se quería quedar con esto y le pidió revancha a Orlando Salido, y un año después, Salido volvería a noquear en el round número 10 al puertorriqueño. El peleador boricua nunca pudo contra Orlando Salido, perdiendo por nocaut las 2 peleas contra él. Número 3. Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez es fácilmente uno de los peleadores puertorriqueños más importantes de la historia. Debutó el 16 de noviembre de 1974 y la primera vez que enfrentó a un mexicano fue en el 76 contra José Murillo Medel. La primera defensa de su título del Super Gallo de la CMB fue contra Raúl Tirado, un mexicano que caería noqueado en el asalto 5, esto en 1977. Para sumar otro mexicano a la lista, Juan Antonio López también cayó noqueado en el asalto 7. El siguiente mexicano que perdía con Wilfredo era nada más y nada menos que Carlos Zárate. En 1978, Zárate sufriría los golpes del boricua cayendo en el asalto 5 por nocaut técnico. Soberbia demostración de coraje la que acaba de brindar el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Para este momento iban 4 mexicanos y era muy importante para un puertorriqueño extender su carrera deportiva, pues para esos tiempos erigirse como un matamexicanos no necesitaba muchas peleas. Sin embargo, los mexicanos que se habían enfrentado contra él todos habían sido noqueados. Wilfredo subió de categoría y pasó a peso pluma de la CMB, esto para el año de 1981, pero para este momento brillaba un hombre, un joven de solamente 22 años, llamado Salvador Sánchez. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. El 21 de agosto de 1981, Wilfredo Gómez sufriría los golpes del mexicano. Los puertorriqueños estaban confiados de que su representante iba a ganar aquella pelea, pero se chocó contra el duro mexicano, perdiendo la pelea en el round 8 por nocaut técnico. El boricua no fue capaz con la avalancha de golpes que le mandó Sánchez. Los dos ojos de Wilfredo Gómez prácticamente cerrados de todo, mucho más daño con su pegada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea y el referee interviene y lo manda a una esquina. El invicto que tenía de 33 peleas terminaría con Salvador Sánchez, tal vez la derrota más dolorosa que tuvo Wilfredo Gómez en su carrera. Número 2. Roger Mayweather. Roger Mayweather había debutado el 29 de julio de 1981. Roger llevaba una carrera brillante hasta el momento, de 23 peleas, ganándole a varios peleadores mexicanos, tanto que para ese momento ya fácilmente era llamado como mata mexicanos. Al parecer, el estilo del estadounidense era imbatible para un peleador mexicano. Su defensa y sus habilidades sobre el ring hacían que prevaleciera su estilo sobre el estilo azteca, pero el único mexicano que pudo parar su avanzada fue Julio César Chávez. Contra el mexicano se enfrentó en 2 ocasiones. La primera sería el 7 de julio de 1985, esto por el título superpluma de la CMB. Roger, que venía erigido como una gran figura, cayó literalmente aplastado en el round número 2 por nocaut. Julio César le dio una paliza en 2 rounds al norteamericano, quitándole toda validez al apodo de mata mexicano.
Años más tarde, después de enfrentar a otros mexicanos, volvería a enfrentarse contra Julio César Chávez, esto en 1989. El mejor peleador mexicano de todos los tiempos peleaba por el título welter ligero de la CMB. Y Roger Mayweather pensaba desquitarse, se preparó mejor para la pelea, pero no fue suficiente. Solamente duró 8 rounds más que la primera pelea. En el asalto número 10, cayó nuevamente aplastado por Julio César Chávez. And Mayweather suddenly is not fighting back anymore. Came earlier than ours because we were looking at Chavez. Yes, very good. Thank you very much. I love you all, Estados Unidos. Si Mayweather había podido contra otros mexicanos, contra Julio César Chávez nunca pudo. Número 1. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao empezó su carrera deportiva el 22 de enero de 1995. La primera vez que enfrentó a un mexicano fue defendiendo su título de la CMB categoría mosca y su rival era Gabriel Mira. Mira cayó noqueado en el round número 4 y sería el primero en una larga lista en la que el filipino le ganó a muchos mexicanos. Para el año del 2003 se enfrentó contra Emanuel Lucero, ganándole por nocaut en el asalto 3. Manny haría crecer su leyenda ganándole a Marco Antonio Barrera en el año 2003 por nocaut en el round número 11 y empatando contra Juan Manuel Márquez en el año 2004. Con Manny sucedería algo diferente a los otros peleadores, pues el mute de mata mexicanos se lo fue ganando después de que fue derrotado por Eric Morales en el año 2005, porque después de esto venció a Héctor Velázquez y en la revancha contra Morales lo noqueó en el round 10 y volvió a pelear contra Eric Morales y lo volvió a noquear en el round número 3. Ahora sí podía ser llamado mata mexicanos, ganándole años más tarde nuevamente a Marco Antonio Barrera y ganándole a Juan Manuel Márquez en el 2008. Para el año 2012, había enfrentado a mexicanos en 13 oportunidades y solamente había perdido una de ellas por decisión contra Morales. En Filipinas lo anunciaban como el mata mexicanos, pero todo cambiaría por su gran rivalidad contra Juan Manuel Márquez. Márquez, un peleador duro, no se quiso quedar con esto, ni con las derrotas que había tenido contra el filipino en momentos anteriores, y en el 2012 brindaría una de las peleas más espectaculares de los últimos años. Y el filipino, quien era llamado mata mexicanos para el momento, cayó noqueado por un golpe contundente que dejaría al filipino fuera de este mundo. Y ese knockout pondría fin y quitaría toda validez a cualquier apodo de mata mexicanos que le hayan puesto al filipino. Así que enfrentarse contra un mexicano es inevitable, pero lo que no se conoce hasta el momento es que un hombre pueda prevalecer contra todo mexicano que enfrenta. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.